Es la entrevista del Sonar Informativo por el 105.3 FM y sonarfm.cl. Son las 7:38. Estamos de regreso y está ya con nosotros Paulina Astroza, académica de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Concepción, el único lugar donde se dicta este curso o programa sobre la Unión Europea. Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Aquí literalmente bajo la lluvia penquista. Nos imaginábamos, sí. Literal, vi por ahí algunas fotografías, pero gracias entonces por poder respondernos a esta hora de la mañana, pese a que estás ahí bajo la lluvia. Y para conversar, bueno, hay varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con esta gira del presidente Gabriel Boric. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esta primera etapa de la gira? Ayer estuvo en Canadá, tuvo una serie de actividades, se reunió con Justin Trudeau. ¿Qué se puede concluir de aquello? Mira, yo creo que la primera parte de la gira, porque el presidente va en realidad a la Cumbre de las Américas, donde hace bastante interesante lo que pase ahí. Esta primera escala en Canadá creo que es bastante exitosa para el presidente. Logró un espaldarazo tremendo por parte de un ícono de liderazgo como es Justin Trudeau, que él mismo en sus tweets dice, bueno, somos progresistas. Recordemos que Trudeau, la verdad es que es del Partido Liberal en Canadá, pero ha mantenido un liderazgo bastante avanzado en muchas materias que le interesan al presidente Boric, como es el tema de género, el tema del cuidado del medio ambiente. Ahora mismo también hay una forma como Canadá ha enfrentado el tema de los pueblos aborígenes, como le llaman ellos. Entonces hay una serie de temas que es bien interesante observar Canadá. Y por otro lado, la figura propia de Justin Trudeau, que internacionalmente se le junta mucho con otros liderazgos jóvenes, como es el caso de Sanna Marin en Finlandia, o es el caso también de Jacinda Ardern. Entonces, yo creo que el entrar a ese club y ser tan bien acogido por redes sociales, como también utiliza mucho Trudeau, creo que fue bastante bueno. Y en el contenido, todas las conversaciones que hubo, las declaraciones y los acuerdos que han anunciado son bastante positivos para el presidente para comenzar una gira de este tipo. Ahora, ¿qué ves en esta invitación antes de la Cumbre de las Américas? Porque en las cumbres los tiempos son mucho más acotados. Esta, en cambio, terminaron en el Florajal tomándose una birra. Sí, o sea, yo veo una intención por parte de Canadá de lo que decía, dar un espaldarazo al gobierno, pero particularmente a la figura de Boric, como aquello que se percibe desde el extranjero, que es un nuevo liderazgo joven de una izquierda distinta, no con los mismos parámetros de la izquierda, típica izquierda latinoamericana en los años 60-70, y que muchos están poniendo fichas a que este tipo de izquierda, más cercana a lo que representa Trudeau, pueda ser un referente en América Latina. Yo creo que se están jugando un poco por eso, porque la división en América Latina ideológica es bastante grande. No es lo mismo Trudeau, no es lo mismo la posición del presidente Boric a la de Manuel López Obrador, por ejemplo, o la del mismo Alberto Fernández, o el caso de Luis Arce en Bolivia, y menos aún de Pedro Castillo. América Latina está muy dividida, y creo que esto significa, desde fuera, un apoyo a esta nueva izquierda, pero que sea una izquierda más moderna y más moderada, no yéndose a los extremos. Ahora, este viaje y tal como se está dando hasta ahora, que está recién partiendo de todas maneras, es positivo también para la imagen del país en momentos de incertidumbre por todos los procesos que nos ha tocado enfrentar. Va con un foco, lo hemos mencionado acá también, de atraer inversiones desde Canadá, de reunirse con mundo empresarial. ¿Va también como con ese objetivo de potenciar la imagen de Chile? Sin duda, porque de hecho vi una imagen en la cual él es recibido por empresarios canadienses, inversores, es lo que lo reciben aplaudiéndolo. Hay una recepción muy buena, otra cosa son las acciones. Aquí no estamos manteniendo lo que es la imagen, lo que es la recepción. Otra cosa es ver si efectivamente las inversiones y las empresas confían realmente en Chile.
pero al menos están dando una oportunidad. Nos están cerrando, nos están diciendo que no porque es de tal o cual tinte el gobierno que actualmente tenemos en Chile. Yo creo que eso también es un mensaje. Se juntó con la sociedad civil, se juntó con jóvenes, pero esa parte de inversiones es muy importante, porque además se le hace una pregunta específicamente respecto a las empresas canadienses, y la respuesta de del presidente Boric, es que las empresas canadienses se comportan aquí en Chile de la misma manera que se comportan en Canadá, que es una gran demanda que tenemos los países latinoamericanos respecto de la empresa extranjera, que hacen muchas veces en nuestros países lo que no hacen en sus propios países. Ya, ahora viene la Cumbre de las Américas. Esta cumbre, para mi sorpresa, digamos, es citada por empresarios y por empresas internacionales. No solamente tiene, una componente política, sino tiene una fortísima competencia económica o consecuencia económica. ¿Qué se puede esperar de un presidente como Boric en un ambiente como este y qué se puede esperar de un ambiente como este respecto de Chile? Lo primero es explicar un poco la Cumbre de las Américas. Este es un foro político que se viene reuniendo desde 1994, cuando Estados Unidos por primera vez invita a esto. El año 98 se celebró en Chile. La última que se había celebrado fue en Lima, el 2018, donde el presidente Donald Trump no asistió. Y esta ya se celebra ahora después de la pandemia. Yo no cifraría tan alta la esperanza de este tipo de cumbres en que vaya a salir algo concreto de las negociaciones de los líderes políticos. Normalmente estas cumbres terminan incluso a veces sin ninguna declaración. Y las declaraciones que suelen salir de ahí son declaraciones de mínimos comunes para salvar la reunión. Esta cumbre en particular parte con una polémica muy grande porque el presidente Biden decide no invitar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, cosa que los países de América Latina protestan, y protestan de manera fuerte, al punto que López Obrador decide no ir. Y eso ya lo pone en un problema, por lo tanto, no es el contenido de esta cumbre lo que generó polémica. Se refirió también a ese tema. Lo que generó polémica fue la invitación. Perdona, Paulina, sí. Es que solo para complementar, que se refirió también al tema y el presidente Boric, por esta exclusión. Sí, exacto. El presidente Boric tuvo una posición distinta a la de México, que finalmente decide no ir, en protesta porque estos países no fueron invitados. El caso de Alberto Fernández decide ir, pero también tenemos que pensar que Argentina depende mucho de Estados Unidos, sobre todo la situación que está actualmente de bancarrota, depende mucho del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, depende mucho del Banco Mundial, por lo tanto, además consiguió una reunión para el próximo mes, una visita a Estados Unidos, por lo tanto hubo una negociación con Alberto Fernández, y Alberto Fernández dice que él va a ir a representar, ya que tiene la presidencia de la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que él va a representar a estos países que no fueron invitados. El caso de Boric, él dice que está en contra de la no invitación, que él está de acuerdo en las condenas por la violación a los derechos humanos de estos países, pero que debieron haber sido incorporados al diálogo. Y así todo, él va. Por lo tanto, es una posición distinta a lo de los otros dos líderes. Y la otra que es importante en esta cumbre, porque la verdad es que la prensa internacional habla más de México, de Argentina y Brasil, más que de Chile en esta cumbre. No pensemos que todo gira en torno a Chile en esta cumbre. El otro es Jair Bolsonaro, que se llevaba muy bien con Trump y no así con Biden, y también había sacado excusas para no ir, pero finalmente también logró una bilateral especial con Biden y por eso finalmente va, porque le prometieron esto otro. Entonces son negociaciones también que hace cada país para poder asistir. Ahora, y es una cumbre que además es en distintos ámbitos, académicos, la sociedad civil, empresarios, políticos, es bastante amplia. Sí, yo me preguntaba si la postura de México no es absolutamente predecible. Todos nos cuenta que Fidel Castro zarpó de México cuando empezó la revolución en Cuba. La verdad que estuvo hasta el último momento en veremos la posición de México, porque uno de los temas fundamentales que Biden quiere tratar en esta cumbre es la inmigración.
Y si hay un país que le interesa tratar el tema a nivel americano, o de las Américas, como le dicen los estadounidenses, que no ven una sola América, ven varias Américas, es el tema de la inmigración. El presidente, yo creo que he leído críticas en México respecto a su no asistencia, porque México depende mucho de Estados Unidos en esta materia, necesita acuerdos también con los países de Centroamérica, por los cuales le llegan mucha inmigración, desde Nicaragua, El Salvador, también tiene una presión migratoria el propio México, no es solo país de tránsito, ni país de destino, también es país de tránsito y origen y destino. Por lo tanto, a López Obrador le interesaba fundamentalmente este tema. Sin embargo, optó por no ir. Creo que va a ir el ministro de Relaciones Exteriores, pero ya baja el nivel de su presencia y lo que pueden aportar en la discusión con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno que van a estar ahí. Yo leí un análisis, una columna de Checopar, donde habla de que esta es la oportunidad para generar una iniciativa conjunta contra los paraísos fiscales, donde se pierden 17.500 millones de dólares al año, 2.000 millones de los cuales vienen de Chile, digamos, en impuestos para los países. ¿Tú ves ahí una disposición no solamente de Estados Unidos, sino de otros países a meter mano? Lo digo porque no solamente pueden ser un lugar de evasión tributaria, sino también de blanqueo de dinero. Mira, ese tema viene desde hace bastante tiempo y en distintas instancias internacionales. Y es bueno que en una cumbre como esta también se aborde. Dudo que de una cumbre como esta se llegue a un acuerdo profundo sobre la materia. Generalmente, y algunos critican lo que es esta diplomacia de cumbres, en que más que la cumbre en sí, lo que valen más son las bilaterales que se celebran dentro de la cumbre. Dudo que haya algo así potente que salga de esto, más aún cuando parte con esta gran polémica de los asistentes, pero iniciativas hay. Lo que a veces falta es la voluntad política real de los estados para luchar contra los paraísos fiscales, y eso le ha costado mucho incluso a la Unión Europea, en que dentro de la Unión Europea también existen algunos paraísos fiscales o que tienen tasas impositivas muy bajas y ni siquiera a ese nivel han llegado en sus 70 años de existencia a un acuerdo en materia de integración fiscal. Es muy, muy difícil este tema y complejo. Sí, estamos conversando con la analista internacional, académica de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, y pasemos a hablar de Gabriel Boric a Boris Johnson. Lo que ocurrió. El otro Boris. Al Boris. Que lo hemos estado escuchando en el último tiempo ahí por todo el escándalo derivado de las fiestas que se realizaban en el periodo en que había una mayor cantidad de restricciones por la pandemia, por las cuarentenas en Reino Unido, y lo que enfrentaba ayer era una moción de censura. ¿Qué pasó finalmente con eso? ¿Qué significa esa moción de censura? Es al final enfrentar a su propio partido, ¿no? Sí, mira, lo primero que me gustaría aclarar es que es una moción de censura dentro del propio partido, porque además existe la moción de censura del Parlamento. Como todo sistema parlamentario tiene esa otra institución que parecía un juicio político en un sistema presidencial, pero no es exactamente lo mismo, pero esto es estrictamente dentro del Partido Conservador. Y hace tiempo que se estaban juntando firmas, cartas, porque para provocar este voto de confianza o moción de censura dentro del Partido Conservador, se requería el 15% de los escaños parlamentarios que tiene actualmente el Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. Y esto significaba juntar 54 cartas. Estas cartas de los rebeldes, llamados rebeldes dentro del Partido Conservador, se empezaron a juntar antes de la guerra de Irak. Justamente el detonante fue esto que tú señalabas de las Partygate, que fueron muchas fiestas que se celebraron en instituciones gubernamentales durante la cuarentena, en que se violaron las propias normas dictadas por el Parlamento y el gobierno, y dentro del cual uno de los que violaron estas normas fue el propio Boris Johnson, el cual fue multado por Scotland Yard, y es el primer jefe de gobierno británico que es multado por violar la ley.
Entonces se estaban juntando estas cartas, pero vino la guerra de Irak y se estimó que no era el momento para hacer este voto. Y luego vino el jubileo de la reina. Terminó el jubileo y al día siguiente se anuncia que ya se habían logrado las 54 cartas. Esto fue lo que ocurrió ayer. Y se hizo esta votación dentro del Partido Conservador, en el cual Boris Johnson logra zafar. Necesitaba 180 votos para salvarse, tuvo 211, pero sin embargo obtuvo menos apoyo del que obtuvo la propia Theresa May, que también se sometió a una cuestión de confianza provocada en ese momento por el rebelde Boris Johnson, donde Theresa May tuvo un rechazo del 37%, o sea, votaron en contra de ella el 37%. Aquí votaron en contra de Boris Johnson el 41%. En su momento también hubo una moción de confianza en contra de Margaret Thatcher, que también zafó, pero tanto en el caso de Margaret Thatcher como de Theresa May quedaron muy debilitadas y a los pocos meses tuvieron que dimitir. Entonces ahora lo que se plantea es que Boris Johnson quedó en una posición muy débil, tiene el rechazo de la ciudadanía, ha sido abucheado en actividades públicas ahora en el jubileo de la reina, tiene un alto porcentaje el Partido Conservador que ya no lo quiere. Entonces creo que tarde o temprano Boris Johnson va a terminar dimitiendo, porque según las normas del Partido Conservador, además, una vez que se vota y se zafa de esto, no puede plantearse esta cuestión hasta un año más. Claro. Lo que uno podría pensar que tiene un año de tranquilidad, lo que no es así. Primero porque hay una investigación en el Parlamento respecto a si mintió o no mintió a la Cámara de los Comunes respecto a estas fiestas. Si se prueba eso, va a estar en una situación muy incómoda. Y segundo, porque si logra el 25% de los conservadores modificar las normas que los regulan, podrían eventualmente cambiar esa norma del año y antes de un año volver a plantear la cuestión de censura, y que tal vez Boris Johnson no la podría salvar. Ahora, él se salvó con una frase súper reveladora: yo puedo llevarlos a la victoria, veo. Con esta debilidad interna, ¿es tan así? ¿Puede él, en caso de elecciones, llevarlos a la victoria teniendo esta oposición interna? ¿Se alinea el partido conservador detrás de la figura de Johnson cuando tiene que competir con los liberales, cuando tiene que ir a una elección? Yo creo que no, y eso es lo que están sacando los cálculos realmente los conservadores. Las encuestas hoy día indican claramente que si las elecciones fueran hoy día ganarían los laboristas. Incluso hay encuestas que indican que la popularidad de Boris Johnson está por el suelo, la de él. O sea, él está más mal que los propios conservadores. Por otro lado, hay sondeos que indican que el llamado Muro Rojo, que es la parte norte de Inglaterra, donde tradicionalmente votaban por laboristas y en las últimas elecciones se los quitaron los conservadores, y en la parte de lo llamado Muro Azul, donde normalmente votan los conservadores, hoy día las encuestas están indicando que están dispuestas las personas a votar sea por liberaldemócratas e incluso para votar por laborismo, y eso en rechazo al gobierno de Boris Johnson. Entonces yo creo que lo que está pidiendo no solamente el Partido Conservador, pese a este voto de ayer, sino que también la ciudadanía, es un cambio de liderazgo, y el grave problema que tiene el Partido Conservador es que no hay claramente qué sustituto tendrían para Boris Johnson, y eso es un grave problema para el Partido Conservador. Paulina Astroza, experta en Derecho Internacional, además de las relaciones internacionales de la Universidad de Concepción. No hay que olvidarse de la Universidad de Concepción. Pobre ti que te sigas olvidando, Rafael Cavada. Te va a llegar tweet y portada. Pensé que no te acordabas de mi nombre. No, tu nombre, me acordé recién de tu nombre. Porque creo que me debes algo. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Así es, si no, va tweet y portada. Otros ya han pasado por eso. Paulina, muchísimas gracias por este contacto.
Y ojalá Gracias a ustedes, que estén bien. haya dejado Chao, llover Pati. ahí. Chao, Paulina, que estés bien. Chao. También espero ti, Pati. Chao. Chao. Adiós. Suena tu alarma informativa. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM y sonarfm.cl.